Esta es la segunda parte de nuestra exposición sobre la teología pentecostal y vamos a mirar el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Mm, yo creo que no merecemos, no tenemos que hacer un preámbulo para entrar a estudiar directamente, pero cuando nosotros vamos a la palabra, el Espíritu Santo desempeña un papel fundamental en todo el panorama bíblico. Es por eso que yo no soy muy ah, amante de llamar solamente el movimiento del Espíritu Santo como pentecostalismo, porque el pentecostalismo, como les dije anoche, fue un solo evento, pero el Espíritu Santo está casi que en toda la palabra y lo que se hizo en Pentecostés fue el cumplimiento de una promesa y el inicio de una era donde el Espíritu Santo se derramó en pleno sobre el pueblo de Dios, especialmente sobre la iglesia. Pero desde los primeros versículos del Génesis, el Espíritu Santo se presenta como una persona divina y activa en la creación. ¿Sí? Vamos a mirarlo en esta noche desde esa perspectiva. Y esta teología del pentecostalismo que estamos abordando en estas charlas, en estas clases, está intrínsecamente ligada a todas las manifestaciones del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Porque en conjunto, estas dos partes de la Biblia representan el fundamento sobre el cual se construye la comprensión del mover del Espíritu Santo, de su obra y de por qué hubo un Pentecostés. Yo creo que en el Antiguo Testamento nos da numerosos ejemplos de la obra del Espíritu Santo en la creación, vamos a verlo hoy, en los profetas, en los líderes, en los jueces, en personas, hombres y mujeres corrientes, en los cuales pues se movió el Espíritu Santo en momentos específicos. Y todo lo que hay en la palabra, estos relatos bíblicos, son los que en conjunto nos dan una visión amplia de la obra del Espíritu Santo. Además, en el Antiguo Testamento es donde están las promesas y las profecías relacionadas a la obra futura del Espíritu Santo, al Pentecostés, al derramamiento del Espíritu en los últimos días. Y esto se cumple precisamente en el libro de los Hechos, pero no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el Espíritu viene específicamente en Pentecostés, sino que el Espíritu viene en el ministerio de Jesús para empoderarlo. Y allí con Jesús, empoderado por el Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, empieza esa era del cumplimiento de las promesas de Dios que se hicieron en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, mis hermanos, al estudiar en esta noche las manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, tenemos que reconocer lo que ustedes ya vieron en otro curso de la revelación progresiva de la obra del Espíritu Santo, que culmina o continúa mejor en la vida de la iglesia en el Nuevo Testamento y que cubre también
estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Entonces, al conectarnos de la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, con la teología del pentecostalismo, implica reconocer que el pentecostalismo o el día de Pentecostés fue un evento en toda el plan de Dios y en toda la obra del Espíritu Santo que fluye a través de toda la palabra. Entonces, lo que voy a hacer en esta noche es un recorrido no tan detallado, pero tomando los eventos más principales del Antiguo Testamento, iniciando en el mismo libro del Génesis, donde encontramos precisamente la obra del Espíritu Santo. Entonces, vamos a abordar en esta noche cómo el Espíritu Santo se movió y cómo lo que conocemos como los dones espirituales no son nuevos en el Nuevo Testamento, no aparecen por primera vez en el Nuevo Testamento, sino que fueron también manifestados en en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a empezar ese recorrido por el Antiguo Testamento y vamos a ver cómo el Espíritu Santo se manifestó, ¿sí? Cómo el Espíritu Santo se manifestó en el Antiguo Testamento. Tomemos el primer punto, la primera referencia bíblica donde se habla del Espíritu Santo. La primera referencia bíblica. Y la encontramos precisamente en Génesis capítulo 1, los dos primeros versículos, o más en el segundo versículo, pero quiero hacer mención tanto del primero como del segundo versículo. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un versículo tan corto, pero que dice tantas cosas. Hubo un principio. ¿Cuándo fue ese principio? La Escritura no lo dice. Porque la Escritura no trata de probar que Dios es el creador. La Escritura asume que Dios creó los cielos y la tierra en un principio. Pero en el segundo versículo dice, y la tierra no tenía forma, estaba vacía, la oscuridad cubría las aguas profundas. Otras versiones dice, había caos, había desorden. Pero luego en la parte segunda del versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Esta versión de la Nueva Traducción Viviente dice, se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Y otra versión dice, el viento de Dios se movía sobre las aguas. Y en este versículo vemos claramente, por primera vez en la palabra, al Espíritu Santo en el acto creador, dando orden al caos en que estaba la tierra. Y esta manifestación, mis hermanos, no solo implica el poder divino para ordenar, sino también el poder divino para crear. Y esta es la primera manifestación del Espíritu Santo. Déjenme decirles lo siguiente. El Espíritu Santo es el soplo de Dios. Es el viento de Dios. Es el aliento de Dios.
lo que implica que ese soplo de Dios es la imagen del Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas y sugiere una acción dinámica, transformadora, dando vida, dando orden, ordenando lo que antes estaba en caos y oscuridad. Y la palabra en este versículo que se menciona acá, en el hebreo es ruach, R-U-A-C-H, hebreo, ruach. Y esa palabra, la voy a escribir acá para que ustedes la tengan. Esa palabra en hebreo quiere decir viento, aliento, aire en movimiento. ¿Ok? Y el aire en movimiento es el poder de Dios manifestado. Por lo tanto, la palabra espíritu quiere decir eso. Aire en movimiento en hebreo, ruach. El aliento creativo de Dios que trae vida y que trae orden al mundo. La otra palabra en el Nuevo Testamento, pues no es ruach, sino es neuma. ¿Sí? Esta palabra neuma, que también se traduce como aliento, como viento o aire en movimiento, describe que el Espíritu Santo es eso, el aliento, el viento de Dios. Y en el caso del Espíritu Santo, es el soplo de Dios y refleja la idea de un poder dinámico, invisible, que trae vida, que trae transformación, que trae orden. De esta palabra neuma vienen algunas raíces que nosotros conocemos, por ejemplo, neumático, que se refiere al aire utilizado en las ruedas de los vehículos, de los carros. Por eso se llaman neumático, porque tienen aire dentro de ellos. Viene otra palabra, neumonía, esa enfermedad respiratoria que afecta los pulmones y que se refiere a la falta de aire, a la falta de respiración. Por eso, cuando estudiamos lo del Espíritu Santo, la teología lo denomina como neumatología, que es la que se ocupa del estudio del Espíritu Santo y de las experiencias espirituales. Entonces, mis hermanos, yo quiero que ustedes vean y este texto de Génesis, que no solo introduce al Espíritu como el viento de Dios, sino que inmediatamente en el versículo 2 dice, y se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, le adjudica un rol activo, ¿sí? El Espíritu de Dios fue quien ordenó el caos primordial para hacer emerger la armonía de lo que Dios había creado. Así es de que la primera referencia del Génesis al Espíritu Santo se encuentra en este versículo. El Espíritu Santo no es un ente etéreo e impersonal, sino una persona viviente que está efectuando la obra creativa y está reordenando todo lo que estaba en caos. Y aquí en este versículo tienen que mirar al Espíritu Santo activo, trabajando mano a mano con el Verbo eterno. Está el Padre, quien está creando, quien está ordenando,
Está el verbo que sale de la boca de Dios y que dice el primer capítulo de Juan, que el verbo se hizo carne, la palabra se hace carne por medio de Jesucristo, y está el aire, el soplo de Dios, y es una participación trinitaria la que vemos aquí en este capítulo del Génesis. Entonces, el Espíritu Santo aparece por primera vez en los dos primeros versículos de la creación. La segunda parte, el segundo punto, vamos a ver cómo el Espíritu ordena el caos, disipa lo que había, la oscuridad, y trae en sí orden a toda la creación. Y aquí surge una pregunta. Cuando leemos el versículo 2 de que la tierra estaba desordenada y vacía, que estaba en oscuridad, en caos total, la pregunta que surge es esta: ¿por qué hay caos? ¿Por qué hay oscuridad? Si de acuerdo al versículo 1, Dios había creado los cielos y la tierra, y todo lo que Dios crea es perfecto, es perfecto. Dios no crea cosas en caos. Dios es luz y no crea oscuridad. Dios es un Dios de orden y no crea desorden. Pero sin embargo aquí dice, en el versículo 2, que la tierra estaba en caos, desordenada, vacía y en oscuridad. Hay una afirmación, una interpretación que quiero compartir con ustedes de algunos teólogos que sugieren la explicación del intervalo que existe entre el versículo 1 y el versículo 2 del Génesis. Eso se llama la gap theory, es decir, en inglés, la teoría del vacío, del intervalo que sostienen estos dos versículos, y que dice que en ese caos pasaron años y años y años y años, quizá miles o millones de años, del versículo 1 al versículo 2. Los científicos han probado esto, de que la Tierra tiene millones de años. Pero nosotros, los cristianos y los teólogos, decimos, tiene solamente 6,000 años. Pero porque comenzamos a contar desde el versículo 2 del Génesis en adelante, cuando Dios crea al hombre y lo pone en el jardín del Edén. Pero hay un vacío. Si esta teoría es una teoría válida, hay un vacío de miles de años entre estos dos versículos. ¿Y qué pasó allí, en ese vacío? Dios creó todas las cosas y, como les dije anteriormente, lo que Dios crea es perfecto. Pero algo provocó ese caos, ese desorden, esa oscuridad en la tierra. Y ese caos y esa condición tenemos que verla también dentro de las Escrituras. Algo que tenemos que entender es esto. La Biblia no proporciona una narración cronológica exacta de cuándo ocurrieron varios hechos. Por ejemplo, nos vamos a referir a la caída de Satanás. ¿Cuándo ocurrió la caída de Satanás? Hay pasajes en las Escrituras que nos revelan que hubo una rebelión de Satanás contra Dios y que él fue expulsado fulminantemente de su presencia después de una batalla
junto con una tercera parte de ángeles rebeldes. Y uno de los pasajes más citados en relación con la caída de Satanás está en Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15, donde se hace una referencia al lucero, hijo de la mañana, y generalmente se interpreta a este personaje como Satanás, quien debido a su soberbia y a su deseo de ser como Dios, pues fue expulsado de la presencia del Señor. Y con él se fueron una tercera parte de los ángeles. Otro pasaje es el de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 19, donde se describe a un rey, el rey de Tiro, que muchos interpretan como una descripción simbólica de la caída de Satanás debido a su orgullo, debido a su arrogancia. Pero el pasaje más claro sobre esta situación y sobre esta batalla cósmica está en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, habla de que Satanás fue expulsado del cielo después de una batalla contra Miguel y sus ángeles, el ángel Miguel. Y dice, después de esto, estalló en el cielo una guerra. ¿Se imaginan ustedes una guerra en el cielo? Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y este y sus ángeles le hicieron frente, pero no pudieron resistir. Por más tiempo ya no hubo lugar para ellos en el cielo, así que el gran dragón fue arrojado fuera, y es decir, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y en él fueron arrojados sus ángeles con él. Aunque esto tiene una connotación apocalíptica, sin embargo, aquí hay una referencia de que el gran dragón, el diablo y sus ángeles fueron arrojados, expulsados del cielo. En este momento el diablo no está en el cielo, no está como ángel de luz. Entonces, lo que dicen los intérpretes de este vacío entre el versículo 1 y el versículo 2 del Génesis es que la llegada de Satanás a la tierra introdujo el mal, el caos en la creación que Dios había hecho. Satanás y sus ángeles caídos, convertidos en demonios, propiciaron el caos, la oscuridad, el desorden, la destrucción de lo que Dios había creado, porque fue lanzado a la tierra y su objetivo fue desafiar el orden y la voluntad de Dios y causar estragos en la creación divina. Cuando Dios pone el hombre en el huerto del Edén, allí está el Satanás, representado en la serpiente. Es decir, no nos dice de dónde salió o qué, por qué estaba en el Edén, pero allí estaba. Por lo tanto, mis hermanos, la obra que se encuentra en el versículo 2 es una obra que ha sido desordenada y ha sido puesta en un caos por medio del enemigo. El enemigo es el único que puede traer oscuridad, caos, porque el enemigo odia lo que Dios crea. Por lo tanto, lo que hay en el versículo 2 representa la acción del soplo divino del Espíritu Santo, y lo que yo encuentro en el capítulo 1 del Génesis es
una reordenación de la creación. Hay creación, porque Dios creó los cielos y la tierra, y esa creación, según los teólogos, es una creación de la nada. Hay una expresión que se usa y de la nada quiere decir ex nihilo, ¿sí? Ex nihilo. Eso es crear de la nada. Pero el relato de la creación en Génesis 1, después del versículo 1 o del versículo 2, puede interpretarse como una reordenación del caos existente. Y esta interpretación se basa en el texto bíblico mismo. ¿Qué dice el versículo 2? Volvamos otra vez al versículo 2, donde se dice que el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Hubo un momento en la tierra en que todo era caos, en que todo era tinieblas, en que las aguas cubrían toda la tierra y habían quizá gases alrededor de la tierra que la oscurecían. Entonces, cuando el Espíritu se sopla, el soplo de Dios sobre la faz de las aguas, hay una reordenación de las aguas. ¿Sí? Hay una, Dios comienza a reordenar y a través del soplo de Dios, las aguas caóticas se ordenan y es cuando aparece la tierra seca. Y es cuando se forman los mares y los ríos, así como la formación de la atmósfera, se limpia la atmósfera y aparecen los cielos, que aquí en la creación los cielos es lo que vemos, el firmamento, la atmósfera que está alrededor de la tierra. Entonces, muchos de nosotros decimos en el Génesis 1 está la creación, pero la creación está en el versículo 1. Lo que hay del versículo 2 en adelante es el Espíritu reordenando esa creación. Por ejemplo, las aguas ya existían y lo que hace el Espíritu es reordenar y poner la tierra seca, poner los mares, los ríos y el firmamento. Otro ejemplo de esa reordenación de la tierra es cuando Dios da órdenes específicas. Por ejemplo, en Génesis 1, versículos 11 y 12 dice, produzca la tierra vegetación. Mire que no está creando nada. Produzca la tierra vegetación, plantas que den semillas y árboles que den fruto con semilla, todo tipo de especies. Y así fue. La tierra produjo vegetación. De la tierra floreció la vegetación, todo tipo de vegetación. Y este pasaje resalta que Dios no creó los árboles, que la vegetación surgió de la tierra. ¿Y por qué surgió de la tierra? Esto implica que ya existían las semillas y el potencial para el crecimiento de la vegetación de la tierra, porque Dios en el primer versículo había hecho los cielos y la tierra perfectos. Solamente que estaba llena, estaba vacía y estaba desordenada. Y lo que Dios hace es ir ordenando. De esta manera el relato de la creación no presenta necesariamente que Dios cree de la nada porque ya lo hizo. Toda la creación fue hecha en el versículo 1. Lo que el Espíritu está haciendo es reorganizando, ordenando, poniendo, quitando el caos y creando el lugar donde Dios iba a poner al hombre como hogar. Hay creación también porque encontramos que Dios ordena
crea el sol, la luna y las estrellas, que se describen en los versículos 16 al 19, y esa creación es ex nihilo, es decir, de la nada, ¿sí? Entonces, mis hermanos, Dios hizo, dice la Escritura, dos grandes astros. Mire, el astro mayor para gobernar el día y el astro menor, que es la luna, para gobernar la noche. Hizo también las estrellas, las puso en la bóveda celeste, eso dice la Escritura, para que alumbraran la tierra, para gobernar el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. ¿Sí? En este pasaje, entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender, y pues no estamos hablando sobre la creación, estamos hablando del Espíritu Santo. Podríamos hablar de la creación y analizar todo el capítulo, pero lo importante, el punto importante aquí es el papel que desempeña el Espíritu Santo en la creación. No solo participa de la creación inicial, sino que también participa en el proceso de dar forma, estructura, orden, de ordenar todas las cosas para que el mundo y nuestra tierra pudiese ser un lugar habitable por el hombre. El tercer punto, perdón, de nuestra exposición este día es el Espíritu dando vida al primer ser humano. Cuando Dios termina a través del Espíritu Santo reordenando y creando y preparando el hogar para el hombre, que es esta tierra, entonces dice la Escritura que el Señor dijo, hagamos al hombre. Y el Espíritu Santo está presente allí. Ese hagamos está está hablando entre el Verbo y el Espíritu Santo, entre la Trinidad. Y en el capítulo 2, el versículo 7, dice que Dios, Yahweh, Jehová, formó el hombre del polvo de la tierra, del polvo de la tierra, de la misma tierra, que nosotros tenemos dos naturalezas, la naturaleza terrestre de la tierra, pero tenemos, y dice, y sopló, otra vez aparece el soplo divino, en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mire que aquí nuevamente el Espíritu Santo tiene un papel fundamental, el soplo de Dios, el aire en movimiento, el aliento de vida, hizo que el hombre hecho de polvo se convirtiera en un ser viviente. Y aquí el elemento del soplo, del aliento de vida, es una palabra que también se las escribo aquí, Ruá, que quiere decir, mis hermanos, espíritu o aliento. Cada ser humano, tú y yo, tenemos parte de Dios en nuestro espíritu. Y eso es lo que nos hace seres vivientes. El día que nuestro espíritu salga de nosotros, ese día este cuerpo volverá a la tierra. Pero no, en nosotros está ese espíritu, ese soplo, ese aliento de vida. Todo ser humano tiene el aliento de vida que lo hace un ser viviente. Y esta acción del Espíritu Santo no solo contiene la vida del ser humano, sino también establece la relación especial y única que nosotros podemos tener con Dios.
porque la acción del Espíritu Santo de soplar el aliento de vida representa no solo la creación del hombre, sino también la infusión dentro de nosotros de la presencia divina. Por eso es que el hombre siempre estará buscando trascender y buscando conectarse con Dios. Y el espíritu humano representa la esencia, digamos, la intrínseca que emana del Espíritu Santo y que nos hace a nosotros imagen y semejanza de Dios, y que reflejamos la naturaleza espiritual y que reflejamos la naturaleza moral, la naturaleza ética, la naturaleza de Dios. Entonces, miren lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer un versículo en Job 33:4, que dice, Job reconocía esto y dice, el Espíritu de Dios me hizo. El soplo del Omnipotente me dio vida. Tú y yo tenemos el ruach de Dios, ese hálito dinámico, ¿sí? Que nos hace entrar en comunión con el Señor. Entonces, no solamente el Espíritu estuvo presente en la creación, sino que el Espíritu también estuvo dándonos vida, dándonos vida. Esto es importante, mis hermanos, y por eso quiero aclarar muy bien este punto para que nosotros lo tengamos en cuenta. El Espíritu no es que haya nacido en Pentecostés. No, el Espíritu ya estaba. El Espíritu está en nosotros. Recibimos del Espíritu. Lo que hay en Pentecostés es un reencuentro espiritual donde el Espíritu de Dios se amalgama con nuestro espíritu y nos hace vivir esa experiencia sobrenatural de sentir la realidad de Dios en nuestras vidas. Carolina tiene una pregunta. Cuénteme. ¿No? Abre el micrófono. Pues no me quería abrir. Buenas noches, bendiciones. Candelaria, no Carolina, profe. Ah, bueno, es que mis ojos ya están Bueno, desgastaditos. Candelaria. cuando comentaba sobre la semilla que ya estaba, ¿verdad? Me vino a la mente lo de Noé, cuando se llenó todo de agua y entonces de ahí como que también se reproduce, o sea, me llegó esa incógnita, esa partecita, que Ah, qué bueno. todo se llena de agua, como usted estaba dando la clase, que Dios estaba organizando las aguas y bueno, viene otro periodo en donde se cubre otra vez la tierra de agua a través de el relato de 40 días, 40 noches y todo es agua. Entonces de ahí la semilla nuevamente germina porque ya estaba hecha. Ya estaba hecha, sí. Muy buena acotación. Gracias. Sí, Gracias, gracias. Candelaria. Bueno, vayamos a la parte cuarto, la cuarta, la manifestación de los energemas del espíritu. Energemas del espíritu. Esta palabra, apréndasela. Energemas del espíritu. Aquí podemos percibir, mis hermanos, las manifestaciones espirituales sobre aquellas personas en las cuales se movió el Espíritu Santo. La palabra energema es un vocablo griego que quiere decir operaciones. El energema denota
hacer algo, estar activo, obrando. Y cabe decir que estos energemas son los mismos dones espirituales que aparecen en el Nuevo Testamento y que son sumamente frecuentes en el Antiguo Testamento, donde apreciamos el poder de Dios con proezas, con maravillas extraordinarias. Entonces, podríamos hacer una comparación de los energemas del veterotestamentarios del Antiguo Testamento con los dones neotestamentarios manifestados por el Espíritu Santo en su continuidad histórica. Por eso es que yo quería abordar este tema del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque nosotros creemos que los dones aparecen solamente en el Nuevo. Y resulta que en el Antiguo también esos dones estaban en actividad. Porque los textos bíblicos exhiben en sí una sola y una misma fuente sobrenatural de poder a lo largo de toda la Biblia. Y esa fuente es el Espíritu Santo, quien actúa dinámicamente, quien otorga poder a la gente para que pueda llevar a cabo los propósitos de Dios. Entonces, estos energemas son los dones espirituales actuales que comparten su naturaleza, que son los mismos en esencia, aunque en la forma se manifestaron en un contexto diferente. Pero el autor de estos energemas o de estas operaciones sobrenaturales seguirá siendo el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza no varía. Con el paso de las eras, Dios es inmutable en su esencia, en su carácter, en su poder, en su gracia. No sufre alteración. Entonces, lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento es lo que hace también la iglesia en el Nuevo. Bajo otra dimensión, bajo otras reglas, pero la fuente en sí es el Espíritu Santo. Son distintas dispensaciones, pero un solo Espíritu obrando con un propósito redentor. Entonces, en Hechos, en el libro de los Hechos, nosotros vemos una expansión cuantitativa del poder del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu en Pentecostés sobre toda carne, tal como lo anunciaron los profetas de antaño, los vemos en la manifestación del poder de Dios, no solamente en las lenguas, sino en las sanidades, en los milagros, en las señales. Y si analizamos, y es lo que vamos a hacer, los energemas espirituales del Antiguo Testamento, vamos a encontrar algunas diferencias, pero más en el uso que en el contenido en sí del poder que el Espíritu Santo otorgaba. Entonces, miren, lo que quiero con esto decirles es, el Espíritu Santo no solamente entregó dones a la iglesia, sino que también los entregó a gente en el Antiguo Testamento bajo otra condición. Y les voy a hablar de algunas de las condiciones en las cuales esos energemas o dones de poder para operar, para hacer milagros, se manifestaron en el Antiguo Testamento. La primera condición es que esos energemas fueron limitados. En ese pacto no estaban disponibles para todo el pueblo de Israel, sino que se manifestaron de forma selectiva, limitada, en ciertos personajes escogidos por Dios. ¿Sí? Esos creyentes bajo el antiguo pacto
no experimentaron lo que nosotros podemos experimentar, que es la plenitud del Espíritu Santo con nosotros. Dice Hebreos 11:13 que ellos esperaron como promesa distante, pero que murieron sin recibir lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo por fe. Entonces, mis hermanos, lo que el Espíritu Santo dio a estos hombres fue un anticipo de una parte menor de la gracia espiritual que estaba reservada para manifestarse abundantemente sobre la iglesia con el cumplimiento del nuevo pacto y la llenura del Espíritu Santo sobre toda carne, como lo profetizó Joel. Nosotros somos, desde Pentecostés, todos los creyentes somos privilegiados de tener la llenura, la abundancia, los dones espirituales, porque si hubiéramos vivido en el antiguo pacto, no los hubiéramos tenido. La segunda limitación de los energemas en el Antiguo Testamento fue que fueron parciales, ¿sí? Eran otorgados de manera parcial, en contraste con la plenitud y la permanencia que se experimenta en este tiempo en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos tener la seguridad de que el Espíritu nos ha prometido que nos dará dones y Él los entrega, porque estamos en esa era de la plenitud del Espíritu Santo. Y era parcial porque en algunos se manifestaba en mayor grado y otros en menor grado. Nosotros encontramos ejemplos destacados como fue Elías, como fue Moisés, como fue Eliseo, que fueron llenos del Espíritu Santo casi durante toda su vida pública. Vemos que los dones del Espíritu eran dados de forma específica para ciertas tareas o momentos en la historia del pueblo de Dios. Y una vez que se ejecutaba esa tarea y se cesaba lo que se estaba haciendo, el don cesaba. Es decir, no era algo que ellos pudieran manejar a su antojo, sino el don terminaba. Y esa parcialidad en la distribución de los energemas del espíritu reflejó una preparación progresiva para la plenitud en el libro de los Hechos. Otra limitación era que esos dones eran selectivos. ¿Sí? Era para individuos específicos. La manera como ellos se manejaron esto fue a través de la unción también, porque los energemas venían después de la unción. Y es la misma forma que hoy tenemos cuando el Espíritu Santo nos unge, nos entrega un don, es a través de la unción que nosotros podemos manifestarlo. Y en aquel tiempo la unción era reservada simplemente para los sacerdotes, para los profetas y los reyes solamente, únicamente. No hay registro en el Antiguo Testamento de que los energemas del Espíritu Santo hayan sido otorgados a toda la comunidad de Israel. No, de manera generalizada no, como en el Nuevo Testamento. Ellos se manifestaron de manera puntual en individuos escogidos por Dios con propósitos particulares en la obra del Señor. Por ejemplo, vemos cómo el Espíritu Santo capacitó a hombres como Josué para liderar al pueblo después de la muerte de Moisés.
Otra limitación, la cuarta sí, creo que es la cuarta, es que los energemas fueron temporales en ese pacto. No residían de forma continua en quienes lo recibían, sino que se manifestaban de manera intermitente y transitoria. El Espíritu solamente facultaba a algunos de manera provisional para realizar tareas puntuales. Y una vez cumplido el propósito, la unción del Espíritu cesaba. Uno de los ejemplos quizá más clásicos que ustedes conocen es el Espíritu que venía sobre Sansón. Cuando el Espíritu venía sobre Sansón, le daba una fuerza extraordinaria para derrotar a los enemigos, pero luego lo abandonaba. Y cuando Dalila logró quitarles la fuente de ese poder, el don desapareció y Sansón fue apresado. Entonces, a diferencia del Antiguo Testamento, en el Nuevo, desde el día de Pentecostés en adelante, vemos una expansión generalizada y vemos que el Espíritu Santo cae indiscriminadamente sobre los creyentes, los 120 que estaban en el aposento, en la casa de Cornelio. En varios escenarios encontramos cómo el Espíritu Santo caía sobre ellos y sobre la iglesia para capacitar a los creyentes para que llevaran a cabo el evangelio del reino de Dios. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros podamos tener esto en cuenta porque hay una diferencia entre el Antiguo Testamento de cómo el Espíritu se movió y cómo se mueve en estos días. Miremos el quinto aspecto de esta noche y es el empoderamiento del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Dios empoderó mucha gente, tanto hombres como mujeres, para ser capacitados y cumplir con los designios divinos en el Antiguo Testamento. Y aunque abundan los ejemplos, vamos a centrarnos solamente en algunos porque pues no podemos abordar todo el mover del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Estoy tratando de dar los puntos más principales. Y voy a nombrar algunos personajes que quizá ustedes ya conocen. Y estos personajes, de alguna manera, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. El primero de ellos, yo creo que podemos nombrar a José. José es un ejemplo impresionante de cómo el Espíritu de Dios lo empoderó para cumplir el propósito divino en su vida y en la de su familia, la del pueblo de Israel o de Jacob. Ustedes ya conocen la historia, no tengo que narrársela. Desde su temprana edad, José comenzó a experimentar la presencia del Espíritu Santo y la experimentó a través de revelaciones en sueños que le mostraron el plan de Dios para su vida. Y a pesar de enfrentar tantos obstáculos y dificultades y amenazas, José tenía el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios le había dado varios energemas. Por ejemplo, le había dado el don de sabiduría. Y con el don de sabiduría, José interpretaba los sueños. José discernía la voluntad de Dios. José tomaba las decisiones sabias, incluso en momentos de adversidad. La evidencia del don de sabiduría y la bendición que descansaba sobre José, la gente que estaba al lado la notaba. La notó Potifar, la notó el faraón,
Y ellos reconocían, este muchacho tiene algo diferente. Y ellos mismos reconocían que era la presencia de Dios o la presencia del Espíritu Santo de Dios que estaba con él. Y esto lo llevó a José a elevarse a una posición de autoridad, de liderazgo. Y lo vemos. Hay un versículo en Génesis 41:38, donde el faraón reconoce la presencia de Dios en José diciendo, podemos encontrar otro hombre en quien esté el Espíritu de Dios. Mire qué pregunta tan profunda y tan acertada, porque ellos veían que en José estaba el Espíritu de Dios. El segundo personaje, Josué. ¿Se acuerdan ustedes de Josué? Sucesor de Moisés. No voy a tomar a Moisés porque Moisés es un personaje fuera de serie, en donde el Espíritu de Dios se movió y en donde es el personaje que ve cara a cara a Dios y habla con Dios y Dios le habla para que le hable al pueblo. Yo estoy haciendo un estudio versículo por versículo del libro del Éxodo con un grupo que tengo de estudio y me impresiona todo lo que Dios hace con Moisés. Pero cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, entonces Josué es el sucesor de Moisés. Y en Deuteronomio 34:9 dice estas palabras: Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Miren, miren, miren lo que dice aquí la escritura. ¿Se acuerdan que a Timoteo Pablo le impuso las manos y él recibió un don del Espíritu? Pues es lo mismo que pasa aquí con Josué. ¿Sí? Moisés le impuso las manos y sobre él vino un espíritu de sabiduría. O sea que no hay mucha diferencia en lo que pasa en el Nuevo Testamento con lo que pasa en el Antiguo Testamento. Y los israelitas, dice, la sabiduría que él tenía hizo que los israelitas le hicieran caso, le obedecieran al Señor cumpliendo lo que él le había mandado a Moisés. Y de esta manera ellos obedecieron las instrucciones de Josué. Pero mire lo que dice aquí, el espíritu de sabiduría reposaba sobre Josué porque Moisés puso sus manos sobre él. Y el espíritu de sabiduría es un don, el don de la sabiduría, es un energema. Y con esa sabiduría, él pudo conquistar las tierras que Dios les había prometido. El espíritu lo guió en la organización del gobierno, en establecer el pueblo en la tierra prometida. Y este fue un trabajo exigente, pero Josué siempre estuvo atento de la dirección del espíritu y llevó a cabo exactamente como Dios lo estaba guiando. Entonces, mis hermanos, Pentecostés no es solamente del Nuevo Testamento. Sí, Josué nos enseña la importancia de estar llenos del espíritu de sabiduría para enfrentar los desafíos que presentamos en nuestras vidas. Otra persona, Saúl. ¿Se acuerdan ustedes de Saúl, que fue ungido por el profeta Samuel? Y es importante destacar esto, mis hermanos. La unción del Espíritu vino a través, en la presencia del Espíritu vino a Saúl a través de la unción del profeta. La palabra ungir significa frotar, rociar, aplicar aceite sobre la persona. Nosotros ungimos en nuestras iglesias con aceite de oliva
Y ese aceite de oliva era derramado literalmente sobre la cabeza del rey y era una representación física de lo que Dios estaba haciendo internamente. ¿Sí? Y el aspecto más importante es que en el momento de ser ungido, el Espíritu fue derramado sobre él, vino sobre él y lo equipó y lo empoderó para gobernar a todo el pueblo de Dios. Eso es lo que dice Primera de Samuel 10, versículos 6 y 7. Dice, entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Mire, estas parecen palabras del Nuevo Testamento. Y aquí Saúl recibe el don de profecía que cambiará toda tu vida, dice. Serás una nueva persona. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Y cuando se cumplan estas señales, dice el segundo versículo, que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, porque Dios estará contigo. Dios estará contigo. ¿Quién estaba con Saúl? El Espíritu Santo. Y este pasaje nos revela un impacto profundo de que la unción que vino sobre Saúl no solamente se trató de un acto religioso o un símbolo externo, sino de una transformación interna, de un empoderamiento divino para cumplir el llamado del Señor. Y me llama la atención lo que dice esta versión. Serás una nueva persona. Había una transformación en su carácter, su forma de vida, en dejarse guiar por el Espíritu Santo, en la renovación moral, en la capacitación como rey para dirigir al pueblo. Entonces, mis hermanos, lo que estoy tratando de que ustedes vean es que el Espíritu Santo no es solamente moviéndose en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo y dando ese poder que no ha cambiado, es el mismo. Él siempre está lo mismo. Y aquí quiero hacer una aclaración y un llamado para ustedes, porque la historia de Samuel es un recordatorio vivo de la importancia de mantenernos fieles, de mantener nuestra vida guiada por el Espíritu. Porque a pesar de que fue ungido y capacitado por el Espíritu, Saúl perdió esa bendición. ¿Sí? Debido a sus celos, a su desobediencia, a su rebeldía contra Dios. Comenzó a celar a David y eso abrió puertas para alejarse de la voluntad de Dios. Y la Biblia nos dice que cuando abrimos puertas, ¿qué pasa? En Saúl vino un espíritu maligno que comenzó a atormentarlo y solamente se calmaba cuando David le tocaba el arpa. Entonces, mis hermanos, mire qué contraste. Pablo le dice a Timoteo, mi hijito, allá en primera de Timoteo 4:14, no descuides el don espiritual que recibiste y que fue dado mediante las palabras y profecías pronunciadas por los ancianos cuando te impusieron las manos. Aviva el don que hay en ti. Y esto es muy importante. Si nosotros tenemos un don, tenemos que avivarlo. Porque si lo descuidamos, se va a apagar como se le ocurrió a Saúl. Lamentablemente fue quitado del reinado y subió David. Y este es otro caso, David, porque desde el mismo momento que Saúl también lo unge como rey, el Espíritu Santo prometió acompañarlo
en todo su reinado y ayudarlo. Miren lo que dice Primera de Samuel 16:13. Y voy a leer la versión eh, actualizada que dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite de oliva para ungir donde estaba la representación del Espíritu y lo ungió en medio de sus hermanos. Y a continuación, la segunda parte del versículo dice, y el Espíritu Santo del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Mire, hermanos, el poder que trae el Espíritu Santo es inigualable. David no era perfecto. David le falló a Dios. Pero la Biblia, en Hechos 13:22, dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno se pregunta, bueno, pero este tipo le falló a Dios y cómo así que era conforme al corazón de Dios. Tomó la mujer de Urías, elitita, pero mis hermanos, ¿qué Dios vio en David, en lo profundo de su corazón, para que se ganara ese título? Y yo analizo a David y en primer lugar yo veo una profunda relación con Dios. Veo un hombre humilde, veo un hombre arrepentido genuinamente. Veo un hombre constante dependiendo del Espíritu Santo. Veo un corazón alineado con los propósitos y con la voluntad de Dios. Veo un hombre que le gustaba la intimidad con Dios, que le gustaba una relación personal cercana desde su juventud. Desde que era pastor de ovejas, yo me lo imagino sentado en un árbol frondoso con sus ovejas allí, pensando en Dios y comenzando a escribir. Si yo cuido estas ovejas con tanto esmero, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y él comienza a exponer su trabajo y comienza a decir en realidad que Dios es el pastor de las ovejas. Entonces tenía una dependencia constante de Dios, del Espíritu Santo. Reconocía su necesidad del Espíritu. Cuando él peca, parte de su arrepentimiento, allá en el Salmo 51, versículo 11, dice, no alejes de mí tu presencia, ni quites tu Santo Espíritu. Amaba el Espíritu. Entonces, y David tuvo un corazón contrito, humilde, sensible, para entender que todo lo que pasaba a su alrededor dependía de la presencia de Dios. Y después de la caída, el Espíritu perfeccionó su carácter, de tal manera que muchos de los salmos, nosotros lo vemos a través de los salmos, que es donde más vemos el interior, el corazón de David, amando la presencia y dependiendo del Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas podemos aprender nosotros de este hombre que se movió bajo el poder del Espíritu Santo? Otros dos hombres, antes de ir a una pausa. Elías. Elías es uno de los más interesantes personajes del Antiguo Testamento, porque su vida fue impregnada de un poder espiritual arrollador que lo impulsó a realizar hechos portentosos en el nombre de Dios. Y si observamos de cerca su ministerio,
no vamos a dudar que el Espíritu Santo respaldó totalmente a Elías. El pasaje más clásico es cuando se enfrenta al rey Acab, pronuncia un juicio divino sobre la tierra a causa de la idolatría, de la apostasía que prevalecía en la nación. Y mis hermanos, hay que tener unción del Espíritu para hacer un acto profético respaldado por el Espíritu Santo. Y él dice estas palabras allá en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Tan cierto como que el Señor Dios de Israel vive, el Dios el cual adoro y sirvo, te digo que no habrá rocío ni lluvia durante varios años en Israel hasta que yo lo diga. Wow. Eso uno se quita el sombrero frente a un hombre así. Y mis hermanos, mire, cuando tenemos el Espíritu Santo, hay gente que critican a esas personas que hacen declaraciones proféticas. Y yo critico a personas que hagan declaraciones proféticas que no tengan el Espíritu Santo, porque la están haciendo en su propio ser, en su propio, a veces orgullo y jactancia. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo nos guía, podemos hacer esas declaraciones respaldados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia nos enseña en Santiago capítulo 5, versículo 17, que Elías era un hombre con debilidades y pasiones como las de ustedes y las mías, similares, pero que pudo realizar milagros y maravillas por el poder del Espíritu Santo que moraba en él. Ahí les dejo esa perla. Y miremos el otro personaje, Eliseo, el sucesor de Elías. ¿Sí? En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, dice que Elías pasó cerca de él, de Eliseo, y le echó el manto. Y mire, hermanos, el manto dice que era donde residía, era como, no quiero hacer una interpretación personal, pero echar el manto era como impartición de poder, era lo mismo que poner las manos sobre las personas y orar por ellos. Y ustedes recuerdan cómo ellos vivían juntos, Eliseo le servía a Elías, y cuando Elías estaba listo para partir, le dice a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea llevado a tu lado, de tu lado. En Segunda de Reyes 2:9. ¿Y qué le pide Eliseo? Permíteme recibir una doble porción de tu espíritu. Y aquí yo quiero aclarar esto. No es del Espíritu Santo, es del espíritu de Elías. Porque cada vez que se habla espíritu con E minúscula, no se refiere al espíritu de Dios, sino al espíritu del hombre. Era tanto el impacto que Elías había producido en Eliseo que él quería la doble unción que había en él. Y es una formulación extraña. Yo encontré en la Biblia una costumbre que se refiere al derecho familiar tradicional, el cual el hijo mayor gozaba de una doble herencia, ¿sí? Y eso está en Deuteronomio 21:17. Deuteronomio 21:17 dice este versículo aquí,
reconoce como hijo mayor al hijo que sea el primogénito. Primogénito siempre tenía la bendición. Y dale una doble porción de todos los bienes que poseas, porque él es el hijo de tu fuerza y el derecho de la primogenitura le corresponde a él. Es decir, que por derecho el hijo mayor tenía el doble de la herencia. ¿Qué pasa? Que Eliseo es reconocido como el heredero de Elías, razón por la cual merecía el doble porción de lo que tenía Elías. Y aquí quiero que ustedes entiendan esto, porque a veces como creyentes nosotros oramos, Señor, dame la doble porción de tu espíritu. Estamos orando mal, porque de acuerdo a la palabra, ¿sí? De acuerdo a la palabra, mis hermanos, el espíritu no se da por medida. Eso dice Juan 3:34. El espíritu se da plenamente. Luego, ¿qué es la doble porción del espíritu? Eso Eliseo lo está pidiendo desde lo que tenía Elías. Y efectivamente, Eliseo tiene esa doble porción del espíritu a través del manto de Elías, que es el que le deja a él. ¿Sí? Después de que Elías fue arrebatado, Eliseo recibió esa doble porción a través del manto, de la unción que tenía Elías, que también reposó sobre Eliseo, y por ende fue lleno también del poder del Espíritu Santo. Y lo vemos haciendo milagros. Por ejemplo, fue lo que usó para cruzar el río Jordán en seco, después de haber golpeado las aguas. Segunda de Reyes 2:14. Dice que se dividieron uno y otro lado, y Eliseo cruzó el río en seco. Y desde ese momento, el símbolo de la unción de su ministerio profético era el manto de Elías. Era el sucesor de Elías. El Espíritu estaba con él, lo capacitaba. Y Eliseo, al colocarse ese manto, representaba ante los ojos del pueblo como sucesor de Elías. Y hoy podríamos comparar, yo creo, el manto de Elías con la unción del Espíritu Santo que cubre nuestras vidas, que nos empodera para realizar las mismas obras de poder sobrenatural que efectuó nuestro mentor, nuestro maestro, nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que Eliseo realizó milagros, sanidades similares a las que efectuó Elías a lo largo de todo su ministerio, y fueron poderosas, fueron muy poderosas. Daniel recibió un don de conocimiento por medio del cual fue capacitado para interpretar sueños, para ver visiones, y se convirtió en el profeta escatológico del Antiguo Testamento, porque sus profecías se alinean perfectamente con la revelación de los últimos tiempos, con el libro del Apocalipsis que recibió el apóstol Juan en la isla de Patmos. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en la vida y en el ministerio de Daniel fue evidente porque trajo muchas revelaciones de cómo los tiempos se van a alinear para el regreso del Señor. Y mire, hermanos, el Espíritu Santo no solamente, como dijimos anoche, viene sobre nosotros para que nosotros hablemos en lengua, sino que hay una cantidad de áreas donde el Espíritu Santo se quiere mover. Y en Daniel es un personaje muy interesante que trae una revelación muy especial para,
para la iglesia, para el pueblo del Señor. Mire, el profeta Isaías, que más claro vio el Espíritu Santo y lo describe de una manera casi como si él hubiese sido uno de los escritores del Nuevo Testamento. Porque en la primera mención que hace el libro de Isaías, habla, por ejemplo, en Isaías 11, versículos 1 y 2, que dice que la descendencia real de David será interrumpida, cortada como se hace con un árbol, pero del tronco, dice, surgirá un renuevo, una nueva rama de la antigua raíz, y sobre él reposará el Espíritu Santo. Y aquí habla de varias cosas: el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, y el espíritu de conocimiento y reverencia por el Señor. Y esta referencia está directamente relacionada con la obra del Espíritu Santo en la vida del Mesías. Y destaca las habilidades que el Espíritu Santo impartiría sobre Cristo, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento del temor del Señor. Y es importante que estas características se reflejan en todo el ministerio de Jesús. Cuando veamos la próxima clase, el Espíritu Santo en la vida de Jesús, vamos a verlo dentro de esa dimensión. Pero también Isaías predice lo que sería la llenura del Espíritu Santo, no solamente Joel, al venir sobre el pueblo. En Isaías 32:15 dice: hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Entonces, Isaías es uno de los que tuvo más clara la visión del Espíritu Santo y de los tiempos que vendrían. Habla de la unción del Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Eso es lo que dice Isaías capítulo 60. Pero voy a referirme a un hecho que me llama mucho la atención, y es algo que le sucedió a Moisés. ¿Sí? Moisés, estoy, como les dije, haciendo un estudio de Moisés, y en el libro del Éxodo y también en Números, hay un acontecimiento importantísimo, notable, que involucra a 70 ancianos de Israel, quienes recibieron la visita del Espíritu Santo. Este es como un mini Pentecostés que cayó no sobre 120, sino sobre 70 ancianos. Hubo un momento en el pueblo de Israel donde Moisés se enfrenta a una situación incómoda, y hemos estado viendo a Moisés que sacó a más de 600,000 personas, sin contar las mujeres ni los niños, o sea, arriba de, yo creo, 1,000,000 y pico, o casi 2,000,000 de personas fueron las que salieron de Egipto. Y un viaje que no dura mucho caminando, más de una semana hubiera durado de la tierra de Gosén a la tierra de Canaán, duró 40 años, donde Dios está formando el carácter de esta nación. Pero cuando esta gente llegó al desierto,
Entonces, no tenían comida, no tenían bebida. Y Moisés se angustia ante Dios y expresa su preocupación porque la gente lo quería matar. Y ante la solicitud que hace Moisés, Dios le da una solución. Y la solución está en Números capítulo 11, perdón, versículos 16 y 17. Dice este pasaje así. Le dijo el Señor, tráeme a 70 ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos y gobernantes del pueblo. Cuando Moisés sacó a Israel, Moisés quiso llevar la carga él solo, pero acuérdense que cuando él estaba llegando al desierto del Sinaí, su suegro lo visitó y le dio una estrategia que Moisés dijo, wow, esto viene de Dios, y él la implementó. Entonces, él puso gobernantes. Y aquí Dios le está diciendo, tráigame esos ancianos gobernantes del pueblo, llévalos a la tienda de reunión para que esperen contigo. Y dice este pasaje, versículo 17 dice, descenderé para hablar contigo y tomaré parte del Espíritu que está sobre ti, el Espíritu Santo, para ponerlo sobre ellos. Así compartirás con ellos la carga del pueblo y no tendrás que llevarla solo. Entonces, cuando llega el momento señalado, Dios desciende en una nube y habla tanto con Moisés como con los 70 ancianos. Y comparten con estos últimos el mismo espíritu que reposaba sobre Moisés. El Espíritu Santo reposó sobre estos 70 hombres. Y el resultado de esa experiencia, dice Números 11:25, que fueron embestidos de poder de lo alto. O sea que fue como un mini Pentecostés. Y comenzaron a profetizar, ¿sí? Y el Espíritu Santo descendió y les dio eso, los ungió de poder, les dio profecía, y estos comenzaron a dar palabras proféticas, así como sucedió en el Pentecostés. Entonces, mis hermanos, hemos estado mirando muchos ejemplos de cómo el Espíritu Santo se movió en el Antiguo Testamento. Igualmente, el Espíritu empoderó a los jueces, a los reyes, como personajes como Débora, como Gedeón, como Jefté, como Sansón, como Toniel, fueron ungidos por el Espíritu Santo. Los reyes también, Saúl, David, Salomón. Y algo que me llama la atención, y esto es algo que nosotros tenemos que también mirar, es que el Espíritu Santo también empoderó a los artesanos, ¿sí? Otorgó dones espirituales para llevar a cabo obras de arte. Acuérdense de esos artesanos, Bezaleel y a Oliab, quienes fueron capacitados por el mismo Espíritu Santo, con sabiduría, con inteligencia, con habilidades técnicas para la construcción del tabernáculo. Eso está ya en el capítulo 35 del libro del Éxodo. Entonces, mis hermanos, a través de la actividad de estos dones, estos artesanos fueron dotados sobrenaturalmente para llevar a cabo trabajos especializados en el campo de las artes y de las manualidades. Mire hasta dónde llega la capacidad de los dones espirituales. ¿Sí? Estos artesanos eran talladores, eran joyeros, eran orfebres, eran plateros,
y recibieron habilidades para diseñar todos los utensilios del tabernáculo. O sea, mis hermanos, que a veces nosotros limitamos el Espíritu Santo a nuestro círculo eclesiástico. Y yo creo que el Espíritu Santo, cuando nos da sabiduría y conocimiento, esos dones van más allá. Vivimos una vida tan llena de limitaciones y el Espíritu Santo quiere darnos eso. Qué tremendo, ¿sí? Eso me llamó mucho la atención porque yo creo que el Espíritu Santo quiere estar activo, capacitándonos para hacer la obra del Señor. Nos da talentos, nos da habilidades que nosotros ni nos imaginamos. Y yo creo que ustedes, pastores, en sus iglesias, muchas veces Dios les ha dado sabiduría para hacer esa parte que son importantes dentro del ministerio. En conclusión, mis hermanos, dice Hebreos que nos faltaría tiempo para analizar el poder de Dios en el Antiguo Testamento. Y lo más importante es que el mismo Espíritu que empoderó a esos hombres y mujeres de Dios está para empoderarnos a nosotros. Yo creo que la conclusión más, el resumen más hermoso que encontramos está en el libro de los Hebreos, donde se nos habla de esos hombres de la antigüedad. Y allí en Hebreos se nos dice estas palabras en Hebreos 11, versículos 32 en adelante. Dice, ¿qué más podemos decir? Dice el escritor, me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, porque por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron la boca de los leones, apagaron los fuegos violentos, escaparon de ser muertos a espada, sacaron fuerzas de donde no las tenían, de sus flaquezas, llegaron a ser poderosos en la guerra, vencieron a sus enemigos. Hubo mujeres que recibieron con vida a sus familiares muertos. Habla de la resurrección. ¿Sí? Otros murieron en el tormento sin aceptar ser liberados a fin de resucitar a su vida mejor. Y un versículo y un pasaje que me llama la atención dice, el mundo no era digno de ellos. El mundo no es digno de un hombre y una mujer que está lleno de la unción y del poder del Espíritu Santo. Así es de que, amados, que Dios nos ayude a entender la forma en que el Espíritu Santo quiere trabajar con nosotros. Porque el Espíritu Santo no ha cesado su trabajo. Él continúa empoderando a los creyentes, Él continúa hablando, Él continúa llenando, Él continúa repartiendo dones, Él continúa revelando la voluntad del Padre a través de diferentes formas. Y ojalá que este relato que hemos tenido en esta noche nos abra el deseo, el anhelo de esa presencia, de esa unción, de ese poder constante. Y que el Espíritu Santo continúe obrando en nuestras vidas, capacitándonos, empoderándonos, guiándonos, revelándonos, usándonos para hacer la obra del Señor. Sintonicemos nuestros sentidos espirituales y busquemos que el Espíritu Santo nos dirija
¿sí? Porque mis hermanos, yo soy un convencido de esto. Mi ministerio va de acuerdo a la revelación que yo tenga del Espíritu Santo. Si mi revelación del Espíritu es limitada, es corta, es pequeña, hasta allí llega mi ministerio. Pero cuando mi visión es amplia, se amplía con todo esto que estamos mirando, mi visión tiene que ampliarse. Fue lo que pasó en el libro de los Hechos cuando preguntan, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y la gente dijo, ni sabíamos que había Espíritu. Esos eran los discípulos de Juan el Bautista. Habían sido bautizados, leían las escrituras, trataban de portarse bien, pero estaban carentes del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su revelación era limitada. Pero cuando Pablo les habla, su revelación se amplía y viene el Espíritu Santo sobre ellos y los lleva a una dimensión mucho más profunda y a un nivel más de gloria. Y eso es lo que quiero que ojalá nosotros aprovechemos en este curso, que podamos ampliar nuestra revelación y que esa revelación nos lleve a un nivel más alto, no para gloria nuestra, sino para poder ver la presencia del Espíritu ungiendo nuestras vidas y así poder extender el reino de Dios. Mis hermanos, hemos estado hablando y ojalá que estas palabras que nos da el Señor sean palabras de desafío para todos ustedes y que ustedes puedan moverse en lo sobrenatural. Así es de que bienvenidos a lo sobrenatural del Espíritu Santo.